Muy buenas noches, soy el licenciado Cristian Menegas, docente de la carrera Mecánica Automotriz del Instituto Tecnológico Mundial OMA. A continuación, el tema que les vamos a exponer es el carburador. El estudiante les va a dar unas pautas sobre lo que es el carburador. El carburador es una pieza importante de los motores a combustión, cuya función es lograr una mezcla estequiométrica, la cual incluye 14.8 gramos de aire por cada gramo de combustible. Estas proporciones son muy importantes porque en base a estas el motor tendrá potencia para poder rendir favorablemente. El carburador cuenta con circuitos elementales y circuitos complementarios. Los circuitos elementales son el circuito de encendido en frío, circuito de flotador, circuito de ralentí, circuito de alta carga parcial y circuito de progresión. Y en el otro lado, los circuitos complementarios son el circuito de aceleración y pique, circuito de plena potencia y circuito de econostato. A continuación, el estudiante les va a exponer el circuito de arranque en frío, las partes y las fallas que tiene este circuito. Bueno, el circuito del arranque en frío. ¿De qué se encarga el arranque en frío? Se encarga de enriquecer la mezcla cuando el motor está en frío. ¿Y cómo lo hace? Aquí tenemos el termostato, que está compuesto por un resorte bimetálico, que cuando este resorte se dilata con la calor, se contrae, y al contraerse, la mariposa de estrangulación se abre. Una falla muy común que tiene este circuito es cuando el motor está en caliente, le cuesta arrancar. ¿Y cómo se soluciona? Se le tapa la entrada de aire y esto hace que el motor arranque. Una de las fallas más comunes que presenta este circuito es cuando el motor, después de haber trabajado todo un cierto tiempo, el motor calienta. Al calentarse, esta mariposa se abre. Entonces, hay en muchas ocasiones, cuando se apaga, se vuelve a encender y el vehículo ya no enciende. Lo que hay que hacer es tapar la garganta, como dice el estudiante, para que se pueda volver a encender inmediatamente, o de lo contrario esperar a que se enfríe este circuito. A continuación, el estudiante les va a hablar sobre el circuito del flotador, igual, partes, piezas y las fallas que tiene. Este sistema es importante porque es el encargado de almacenar el combustible que se envía directamente de la bomba de combustible. Almacena aquí en la cuba y almacena 3/4 partes. Y sus partes principales son el flotador, la aguja, el asiento de la aguja, su seguro y el filtro. Y las fallas más comunes que este llega a tener es que el flotador llega a estar así, vista hacia abajo, porque si está así significa que no va a cerrar bien la aguja, y eso puede permitir que entre mucho combustible o poco también, ya que si este llega a estar así significa que va a entrar poco, y en ahí es donde se genera mezcla rica y mezcla pobre. Para solucionar esto hay que manipularlo para que en casos extremos donde sea necesario, lo más recomendable es que tengamos que cambiar todo esto, pero cuando estemos en caminos solo hay que manipularlo para que esté así recto y podamos llegar a nuestro destino, pero lo más recomendable es poder cambiar todo el empaque. Bien, continuando con la presentación, vamos a continuar con el circuito de ralentí. El estudiante les va a exponer el circuito de ralentí. Gracias, licenciado. El circuito de ralentí es un circuito en el carburador que nos sirve, que trabaja básicamente para la mezcla de combustible y tiene unas características importantes, como es, que se puede apreciar acá, la aguja de ralentí y el tornillo del doble. Generalmente estos circuitos en la vida cotidiana sufren fallas. Estas fallas comunes
Generalmente se pueden detectar por un cascabeleo que pueda tener el motor al momento de actuar, lo cual una solución práctica es hacer los ajustes con el tornillo de tope, o a veces el motor propiamente puede tener una mala regulación en el tornillo de ralentí. Entonces se recomienda hacer una calibración en el momento de que el auto esté en funcionamiento, no en frío, cuando esté en funcionamiento, para su óptimo trabajo del circuito correspondiente al carburador. Continuando el tema con uno de los circuitos igual esenciales en el carburador, en el funcionamiento, vamos a hacer el circuito de aceleración o pique. El estudiante les va a explicar sobre este circuito. Circuito de aceleración o pique. Este circuito actúa cuando pisamos de manera brusca el pedal de aceleración para obtener una aceleración máxima en el motor. Un pequeño ejemplo es en las subidas. El conductor de manera decidida pisa el acelerador, el cual abre la garganta de manera abre la garganta de aceleración rápida, lo cual no enriquece la mezcla, ya que por efecto de inercia al momento de acelerar actúa el aire de manera inmediata, y es aquí donde actúa este circuito, ya que nos proporciona combustible adicional al momento de acelerar. Haremos un pequeño ejemplo de cómo actúa este circuito. Lo que aquí estamos haciendo es llenarlo la cuba para poder tener combustible en el cilindro. Este circuito de aceleración o pique se maneja de manera cuando el conductor presiona bruscamente el acelerador. Esto hace que un pistón inyecte combustible a la garganta del carro. Ahí el estudiante está simulando que se está presionando bruscamente y podemos observar que el combustible está saliendo. Entonces, ¿dónde sale este combustible? Sale directamente a la garganta del carburador, dándole una inyección de combustible al carburador para que pueda enriquecer la mezcla cuando lo necesita el vehículo o el motor. Finalmente, tenemos las fallas más comunes que tiene el carburador. Las fallas que podemos encontrar en el carburador, las más comunes, son la vacilación, que cuando el motor tiene una mezcla pobre y vemos que el vehículo se empieza a detener. La otra falla que podemos encontrar es el mal ajuste del ralentí, que cuando está mal acomodado no tiene un buen funcionamiento de gasolina. Puedes encontrar la falla del estancamiento, cuando hay algún elemento, alguna basura que se puede entrar, polvo, tierra, y está tapando los filtros del conducto donde va a conducir la gasolina. Y ahí la falla cuando tenemos el exceso de gasolina. Cuando vemos hay una falla donde empieza a filtrar la gasolina por el conducto de la garganta del carburador. Una de las fallas más comunes, como decía uno de los estudiantes, es al momento de encender cuando está caliente el motor. Entonces, esta falla se debe a este dispositivo, que sería el circuito de... La falla más común en el circuito de arranque en frío es cuando el espiral bimetálico se contrae en caliente. Entonces, aquí podemos observar que el espiral bimetálico en este momento se está contrayendo. Entonces, una de las fallas más comunes es
Cuando está caliente el motor, aquí podemos observar que el espiral bimetálico está contraído. Entonces, cuando apagamos y volvemos a encender el motor, este tarda en reaccionar. Por ende, la mariposa de estrangulación está abierta. Entonces, tenemos que esperar a que se cierre para poder encender. Es una de las fallas más comunes que vemos en los vehículos que funcionan a carbón. Eso es.